Bueno, queridos patitos, pues aquí estamos, cerca, el clásico tren de cercanías de Renfe, para tratar un tema interesante, como es el de las cercanías en Santander, Cantabria y la vecina Asturias, en donde evidentemente ha habido los problemas que todos son consabidos respecto al asunto de que los trenes no entraban por las bonitas aberturas hechas como son los túneles. Ciertamente tenemos esa realidad en donde evidentemente el tema del ferrocarril es necesario e imprescindible para conectar las diversas zonas, en este caso en método transversal, en dirección, en teoría, desde Irún hasta Ferrol, pasando por Santander, por Gijón, Oviedo, en dirección hacia Galicia, por la cornisa cantábrica. Pero bueno, ciertamente la situación amerita una transformación porque del pasado al presente y en dirección al futuro, los tiempos de tránsito entre estaciones se hacen bastante tediosos y horribles, tal y como el señor Miguel Ángel Revilla Roiz de Poblaciones, presidente de esta bonita comunidad, establece en la situación de que cuando él fue a estudiar a Bilbao en los años 60 del siglo XX, había un tránsito entre la ciudad de Bilbao y la de Santander de 3 horas y existe actualmente un tránsito de 3 horas 10 minutos. Es decir, no solamente nos han recortado tiempos entre esta zona de las estaciones y la Concordia en Bilbao, sino que se ha ampliado 10 minutos el estimado para la conexión entre estas dos bonitas ciudades del norte. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos una problemática que merece ser solucionada tanto y más que esta situación concupisciente como es la referida a la realidad del que se han hecho unos trenes que no entren por la boca de los túneles, lo cual ciertamente amerita una serie de despidos, ceses o asunción de responsabilidades, porque evidentemente quien va a sufrirlo realmente es la buena gente que pudiera ser usuaria de ese servicio, y esta gente que paga impuestos no merece un trato discriminatorio ni un servicio que sea penoso y lamentable, lo cual ciertamente significa que la gente que gasta el dinero que está recaudado a través de los impuestos debe ponerse las pilas y hacer posible que estos servicios funcionen y funcionan bien y a la mayor brevedad, porque cuando aquella ministra vicepresidenta decía que el dinero público no es de nadie, está mintiendo, porque está bien consignado que es de todos los que pagan impuestos y llenan esa hucha pública con el dinero que se extrae de sus impuestos. Con lo cual, ciertamente, tenemos una realidad en donde, evidentemente, ha habido una situación que se suele recordar habitualmente, como es el hecho de que en Cataluña en 2019 no había trenes de cercanías porque no había dinero. Y el dinero que había que transitar en dirección a Cataluña se sacó de Extremadura para Cantabria y de Cantabria para Cataluña, y Cataluña, pues como había llorado mucho, pues se le sirvió pronto, aunque no bien. ¿Qué significa? Que parece que para que te hagan caso hay que llorar bien alto y gritar y chillar para que seas tenido en cuenta. Y los que son tranquilos, que pasen en la normalidad de ser españoles, que pagan impuestos, que conviven y que simplemente se exaltan cuando juega su deporte favorito, ya sea a nivel tenis, Juegos Olímpicos, selección de fútbol, pues esa gente son dados por hecho, sobre todo en comunidades como esta, que tiene pues un poquito más de 500.000 de habitantes en un país de 47,5, con lo cual ciertamente son gente que se considera como, bueno, son pocos, son muy españoles y se sienten gente normal, y por lo tanto hay que tener prioridades con otra gente que grita más y que se siente más agraviada. Lo cual ciertamente el agravio llueve sobre mojado, en donde evidentemente esa situación de hace tan solo 4 años, donde evidentemente tendría que haber trenes ahí mucho más actuales que ese que está ahí,
Pues evidentemente significa que para la conexión entre las estaciones y Nueva Montaña, 4 estaciones, solo 4, no estoy hablando de la pizza, 4 estaciones, en esta situación actual de 2023 podríamos encontrarnos con que 2 viajes, 2 ida y vuelta, 7 euros, 7 putos euros. 2 viajes, ida y vuelta en cercanías. ¿Eso es aceptable? Es asumible, sobre todo cuando se supone que nos habían vendido que iban a hacer un transporte gratuito en cercanías, pero claro, hay que hacer el pago por adelantado, garantizar que vas a hacer 16 viajes y no puedes utilizar otra línea más que una, lo cual ciertamente significa que están haciéndote un timo, te están timando. Lo cual ciertamente debería de reflexionarse. Más allá de propuestas como la del señor Revilla, volvemos a sacar al presidente de la comunidad, y el señor Barbón, que se supone que está conchavado con el señor Revilla para esta propuesta de tratar de solventar el mal trago que han tenido estas 2 comunidades respecto al hecho de que no van a tener trenes en finales del 2024, sino puede que el año siguiente o el siguiente o al otro, y más allá de cualquier previsión, pues en algún momento aquí la gente podrá pensar, es que ha sido CAF, que es la que hace los trenes. No, señor, no, señora. CAF, cuando vio el asunto, cuando vio las especificidades, dijo a Renfe, oye, que igual los trenes pues no entran porque en esa zona hay todavía túneles del siglo XIX, de cuando empezó la situación de los trenes en la zona, en Cantabria y en Asturias. Pero Renfe dijo, no, lo hemos hecho todo bien, el gálibo y lo de arriba, lo de abajo, el fondo, y las medidas también. Además, ¿quién paga aquí? Como dijo Pedro Sánchez, ¿la fiscalía de quién es? Bueno, pues aquí ¿quién paga? Renfe, ¿no? Pues aquí las especificaciones técnicas lo dice Renfe. Bueno, pues CAF, que al fin y al cabo es una empresa que recibe las órdenes, vale, pues fantástico. Estas son las especificidades técnicas. Bueno, pues vamos a construirlo. Y es cuando después, ahí van los donuts, que coño, que no, que tenía razón, que... Bueno, pues ese es el momento en el que... Y claro... Barbón y Revilla y Barbón, pues diciendo, bueno, pues vamos a solventar todo esto y hasta 2026 que sea gratuito, pero hombre, gratuito de verdad, sin tener que ejercer esa situación en la que pones una fianza de 20, 30 euros y luego para que te devuelvan el dinero tienes que garantizar que has hecho 16 viajes como mínimo en esa línea en un determinado tiempo, lo cual ciertamente no es gratuidad, es un timo, lo vuelvo a decir. Pero claro, ¿de qué forma lo haces? Porque tendría que ser para los viajes en Cantabria y en Asturias. ¿Y para los cántabros o para los no cántabros? ¿Cómo lo haces? ¿Que la canceladora esté abierta? Pero claro, hay viajes en la misma línea que salen de la comunidad en dirección, puede que Asturias, pero también el País Vasco. ¿Cómo lo haces? La gente que pueda subirse aquí en la estación de Feve, antigua Feve, y ahora, bueno, todo es Adif, ¿no? Adif Renfe. Bueno, pues como aquí está separado, pues digamos que se sube y se baja en Balmaseda. ¿Cómo controlas que esa persona iba a Ramales o iba a Balmaseda? Porque en teoría debería de ser gratuito para el cántabro que va en dirección dentro de la comunidad. Y desde allí, ¿cómo controlas el hecho de que la gente que se monte con, quizá como hacen en el Centro Botín, un pase cántabro gratuito hasta 2026, que lo puedas pedir aquí en Cantabria y solamente aquí presencialmente? Ahora el Barça, por ejemplo, se ha puesto las pilas para poder ser socio con independencia del lugar, porque antes, para ser socio del Barça, había que ir a Barcelona físicamente e ir a las oficinas del club. Estamos hablando de 2022. Estamos hablando del siglo XXI. Casi como si fuera 1899, el año en que se fundó el Barça. No puede ser que haya una actuación en donde prácticamente habría que venir aquí a las estaciones para coger ese hipotético pase cántabro, en donde la gente que quisiera coger este pase gratuito, supuestamente, si es que se acepta la propuesta de Barbón y de Revilla,
pues tuviera que hacer este tránsito única y exclusivamente para esto. Pero claro, por el otro lado, si bajas las cancelas y abres el paso libre y franco, pues con un paso y tránsito hasta 2026, donde fuera gratuito, luego en 2026, ¿quién es el guapo que mete otra vez las cancelas y vuelve a poner pago el servicio de cercanías en Cantabria y en Asturias? Con lo cual, ciertamente, se viene una pregunta que un señor de Vizcaya, un señor importante durante 2 legislaturas en el señorío como diputado general de Vizcaya, dijo: ¿y esto quién lo paga? Porque claro, lo público acaba siendo pagado por quien paga los impuestos. El dinero, a diferencia de, como decíamos, esa ministra y vicepresidenta, que decía, el dinero público no es de nadie. No, el dinero público es de todos, de toda la buena gente que pone su dinero a través de impuestos. Por tanto, ciertamente, cuando se ejerce esta política de gasto, hay que tener en cuenta de dónde sale ese dinero, y que si no es equilibrado por impuestos, luego va a haber déficit y va a haber deuda que va a tener que ser pagada por la siguiente anualidad o la siguiente generación. Alguien al final va a acabar pagando por el servicio que se ofrezca gratuito, aunque sea en base a una idea muy noble, como pueda ser la de compensar el hecho de que en 2019 salieran trenes desde Santander en dirección a Cataluña y que en 2022-2023 no se vayan a venir los trenes nuevos para Santander, para Cantabria, para suplir la necesidad acuciante, urgente, para el tránsito en estas realidades. Pero ciertamente, unido a todo esto, está, como decíamos, que ¿cómo puede ser que en estas circunstancias, cuando se supone que había un límite del 50% de descuento directo para el transporte interurbano, comarcal, cercano, haya que pagar 7 putos euros para 2 viajes dobles para ir 4 estaciones más allá? ¿Cómo es posible? Cuando en el servicio de metro de Bilbao, este mismo servicio, 4 estaciones, ir para aquí y para allá, 2 viajes dobles, serían 2 euros en total. Y estoy hablando seguramente del servicio para la gente común. Si hablamos ya de la gente con la tarjeta roja para la gente mayor o discapacitados, estaríamos hablando de un precio aún menor. 2 euros en Bilbao, 7 euros cercanías aquí. Por eso no se puede entender de otra manera el hecho de que cuando se ha puesto en marcha el procedimiento para poder ser transferido el servicio de cercanías a las comunidades autónomas con un plazo de 10 años, el señor Revilla ya ha dicho: yo quiero el servicio aquí, pero evidentemente con el provisionamiento de dinero bien controladito y evidentemente con una provisión de fondos que esté ajustada a lo que pueda ser necesario gastar. Porque evidentemente aquí está vinculado el hecho del sistema de financiación de régimen común, que nadie ha sido capaz de entenderlo y nadie ha sido capaz de explicarlo a la hora de transmitir qué demonios hay ahí con cajas negras en donde sale y viene el dinero de una manera, como diría, aberrante, una forma satánica, como diría Cristina Cifuentes, in illo tempore. Con lo cual, ciertamente, tenemos un servicio deficiente, una maquinaria deficiente y una propuesta que seguramente sea bien traída para los oídos de la buena gente que pasea y que utiliza el servicio público, pero muy difícil de cuantificar y de implementar, lo cual ciertamente nos hace que el servicio debe ser mejor, porque esta buena gente siguen siendo españoles, siguen pagando impuestos y siguen teniendo necesidades en transporte. Y por tanto, ciertamente, Renfe, Adif, ustedes tienen la culpa, ustedes deben pagar la culpa, ustedes deben purgar por sus errores y ustedes deben de ejecutar medidas para que todo el mundo, esté donde esté, tenga acceso al transporte público de calidad, cercanías en Santander y en el entorno de Cantabria, como el resto de comunidades. Y por lo tanto, ciertamente, hay que conjugar el bien público con las necesidades presupuestarias y ejercer la subsidiariedad. El principio europeo respecto a que cuanto más cerca del administrado,
probablemente mejor. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur berobat, beti helpean.